¿Hay una diferencia entre el arte y la artesanía? Y si sí, ¿cuál es? ¿Y dónde marcamos la línea entre un concepto y otro? ¿Y es importante separar los dos términos? ¿A quién le conviene que separemos los dos términos? El día de hoy abarcamos este tema, que es muy controversial. Compartimos nuestras opiniones sobre lo que pensamos Manuel y yo. Y los invito a que participen ustedes también en este episodio interesante. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Antes de comenzar, quiero otra vez agradecer a todas las personas que nos han estado poniendo comentarios en YouTube. Últimamente ya no he escuchado que se quejen de que digo cosas como qué y algunas muletillas que seguramente sigo teniendo, pero bueno, me ha tocado leer puros comentarios buenos, entonces muchísimas gracias a todos ustedes. Y también les quería platicar que estamos muy felices que por fin en Canvas Lab lanzamos nuestro programa de lealtad. ¿Qué es esto? Que digamos que tú puedes compartir Canvas Lab, tú al inscribirte tienes un cupón único, lo puedes compartir con tus amigos, con tus familiares, y todos los que compren con tu cupón te generan a ti una comisión que puedes usar para comprar cuadros en Canvas Lab o pósters o enmarcados o lo que sea que quieras, ¿no? Entonces, si tú eres alguien que tiene muchos amigos, puedes llevarte algunos cuadros gratis. Solo entra a afiliados.canvaslab.com y ahí pueden ver toda la información y registrarse e inscribirse para el programa de lealtad. Otra vez es afiliados.canvaslab.com. Pero bueno, ahora sí, Nayeli nos tiene preparado un tema que a mí me parece que va a ser muy interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy, Nayeli? Ya, este es un tema que ya vengo pensando desde hace mucho y que más que nada es porque nos han dejado comentarios, nos han solicitado que tengamos este tema desde hace mucho. Vamos a hablar sobre arte, o sea, lo que es arte y lo que son artesanías, ¿sí? Y va a ser un tema diferente a los que hemos tenido últimamente porque, ¿sabes? Cuando de repente tenemos arte histórico o arte que, ¿sabes? Que tú puedes estudiar y que tienes una respuesta concreta, pues es muy fácil dar tu opinión, es muy fácil dar como que yo te explique de repente las historias detrás de las pinturas y ese tipo de cosas. Pero en este tipo de temas donde vamos así como que definir conceptos es muchísimo más abstracto, es muchísimo más difícil. Subjetivo, ¿no? Y exacto, y es como muchísimo más conceptual. Creo que al inicio, o sea, el año pasado cuando empezamos a hacer este podcast, sí teníamos muchísimo más de este tipo de episodios donde pues en realidad no es que alguien esté bien, no es que alguien esté mal, simplemente pues damos nuestra opinión. Entonces, pues está padre de repente regresar a hacer un poquito eso. Sí, y creo que Y bueno, tú probablemente siempre has estado preparada, pero hoy, después de tantos capítulos, creo que estoy más preparado para atacar esta discusión, ¿no? Pero sí me acuerdo que al principio hicimos algunos capítulos como arte conceptual, que pues eran ujú, cosas bastante abstractas, y que de hecho me gustaría revisitar ese tema algún día, ¿no? de Pero arte bueno, conceptual. hoy creo que tenemos un tema muy interesante y muy abierto a la discusión, ¿no? Van a estar interesantes los comentarios que nos puedan dejar. Y este va a ser un tema controversial por muchas, muchas razones. Ahorita, antes de empezar, quiero hacer algunos disclaimers, ¿ok? Porque como va a ser un tema un poco, pues que le puede caer gordo a alguien o que de repente alguien se puede ofender o se puede hacer sentir menos, pues quiero hacer estos disclaimers que, para empezar, no, como te mencioné, este tipo de temas que son, pues bien subjetivos, la verdad, se basa mucho en la opinión de las personas. O sea, no hay una respuesta concreta y absoluta, o sea, nadie tiene como que la verdad absoluta en ese tipo de temas. Entonces, todo lo que compartamos hoy, pues va a ser mi opinión, va a ser la opinión de Manuel. Eso es para que lo tomen en cuenta, o sea, no, vamos a tratar de responder estas pláticas, estas preguntas de la manera más, pues, buena, la mejor manera más como ilustrativa que encontremos, pero no es al final de cuentas como que tenemos la verdad absoluta y no se puede, ¿cómo se dice? No se puede debatir, ¿sí? Al final de cuentas también este tema está lleno de un montón de, ¿cómo
¿cómo se dice? De ¿Prejuicios? controversias, pero también de contradicciones, es la palabra que estoy buscando. Y ahorita es exactamente eso lo que quiero llevarlos a todos a este episodio para que nos demos cuenta de cuán contradictorio es todo este tema de artes o artesanías, ¿sí? Y otro disclaimer rapidito también es de que en ningún momento vamos a estar, o sea, estamos diciendo los comentarios de una manera que menospreciemos el trabajo de los artesanos o digamos que el arte es mejor que la artesanía, porque hay lugar para las dos cosas. O sea, no quiero que nadie después, de repente, algún artesano, algún trabajador manual se pueda ofender por lo que decimos. Y espero que a lo largo del episodio podamos ver cómo en realidad cada una de estas dos conceptos, tanto arte como artesanía, tiene un lugar muy especial y muy importante dentro de la sociedad. No es como que uno sea mejor que otro. Y la última cosa que quiero mencionar es que el año pasado, justamente el año pasado, hicimos un capítulo también que va a ser parecido, que se llamaba ¿Qué es arte y qué no? Me puse a revisar hace rato, fue nuestro episodio número 19. Entonces, pues literalmente lo grabamos hace un año, de que hoy hace un año. Entonces, pues está padre también que se complemente, que la gente, o sea, todos ustedes que estén interesados en este tipo de tema, creo que se pueden complementar muy bien estos dos temas, estos dos episodios que abarcamos, tanto el de hoy como el del año pasado. Entonces, búsquelo en las plataformas donde nos escuchan, si quieren buscarlo en YouTube, si quieren buscarlo en Spotify, en cualquier otra plataforma, se llama ¿Qué es arte y qué no? Y pues sí, ahora sí, te voy a hacer una pregunta rapidita, no es que hay una respuesta correcta o equivocada. Cuando piensas en un arte, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? La palabra arte. Una pintura tipo Da Vinci, pues como las que tienes atrás de ti, ¿no? Eso es lo que viene a mi mente como arte. O sea, más que películas, canciones, pianistas, se me viene a la mente pues lo que le llamamos fine art, ¿no? Y artes plásticas, o sea, pinturas de óleo específicamente es lo que primero que se me viene a la mente. ¿Y qué es lo que se te viene a la mente cuando piensas en artesanía? Oaxaca, por ejemplo, o sea, alebrijes, tejidos, o sea, se me viene a la mente las artesanías tradicionales mexicanas, ¿no? Que típicamente son más del sur del país, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de niño me tocó, con mi familia, tuvimos un viaje a Oaxaca, conocimos las pirámides, etcétera, pues vimos de las culturas mesoamericanas, y eso es lo que se me viene a la mente como artesanía. Ok. Que es muy bonito, Eh, ¿no? O sea, todo ese colorido. eh, Alguna vez escuché, no me acuerdo quién dijo que los latinos en general son como que genios para combinar colores y como que me recuerda a Oaxaca también, como que tantas cosas tan coloridas, colores coloridas. tan vivos y que se ven bonitos Ujú. sobre todo, ¿no? Porque a veces hay combinaciones que no están tan bonitas. Ok, eso es pues, subjetivo, Manuela. Muchas personas se Claro, pueden usar. claro, todo lo Ok, que yo diga es pero sí. subjetivo, no Ujú. todo, casi todo. Pero sí tienes mucha razón. La verdad es que tenemos hoy en día estos conceptos ya bien establecidos, o sea, como qué es arte y qué es artesanía, pero llegan algún momento en que es como una área gris, o sea, que Claro. te confundes, que ves algo y no sabes en cuál categoría ponerlo, o sea, si es un arte de verdad como lo que consideramos fine arts o como bellas artes, un proyecto como, sí, o si es una artesanía, ¿sí? Ahorita te voy a hablar un poquito rapidito sobre la historia de esto que es el concepto de artistas como tales versus el concepto de artesanos, ¿sí? Para que veamos un poquito el trasfondo de lo que existe para estos dos términos diferentes que se les da a personas que hacen trabajos manuales, que se puede clasificar todo como artes visuales, ¿sí? Entonces, ¿por qué existe esta diferencia? Te voy a dar un poquito de background para que entendamos un poquito. Y después de eso vamos a ir ahora sí con las definiciones de qué es uno y qué es otro, ¿sí? Eh, este concepto de arte o de arte, ¿cómo se llama? High art o fine art, de artes bellas, no es tan universal como pensamos, o sea, no, es muchísimo más moderno de lo que normalmente pensamos. Y es que antes de, por ejemplo, en 1400 no existía un concepto de arte como tal, por lo menos en Entonces, el, en el ¿cómo mundo le occidental. llamaban a Da Vinci, por ejemplo? ¿No le decían artista? O sea, ¿no lo veían Eh, como un artista? bueno, artista, Da Vinci ya surgió un poco después. Lo que yo estoy hablando, en 1400, antes de Tienes 1400 razón, me 1400 refiero es todavía al, Edad Media, ¿no? sí,
el Renacimiento no es como que tiene una fecha oficial cuando empezó y así, pero se considera más o menos en 1400 como que un antes y un después. Antes está como la Edad Media y después empezó el Renacimiento, Pues ¿sí? es que no había pintores Mm. antes, ¿no? Eran estos, o sea, eran los bizantinos, ¿no? Estos mosaicos bizantinos, que tal vez eso es, pues le podrías decir más artesanía, ¿no? Que digo, hoy en día yo sí lo vería como arte, pero en su momento, pues tal vez era como el tipo de trabajo de un alfarero o alguna cosa así, tal vez por eso no lo Ujú. veían como artista. Sí y no, porque sí habían muchos pintores. De hecho, nosotros, si nos podemos ver, por ejemplo, en Europa hay muchísimas catedrales, sobre todo, donde se tienen diferentes murales grandísimos de pinturas medievales, sobre todo durante la época gótica, la época románica, donde, o sea, están impresionantes, ¿sí? Hoy en día se consideran arte, pero en ese tiempo era como si era más, como se dice, más celebrado el patrón que el artista en sí. Los artistas o los artesanos de esa época eran simplemente considerados como trabajadores manuales. Era como hacer, no sé, zapatos, hacer Como el herrería, arquitecto. hacer... No festejas a los albañiles, festejas al arquitecto. Exacto, haz de cuenta, si tú ibas a uno de estos talleres, de estos workshops de la Edad Media, tú te podías encontrar a personas que hacían, no sé, candelabros, personas que hacían pinturas, personas que hacían, no Mosaicos. sé, cofrecitos de joyas, personas que hacían, tallaban en diferentes metales, personas que hacían, pues, estos labores que hoy en día se consideran más como artesanales y los personas que hacían pinturas en sí venían en el mismo grupo, venían abarcados, o sea, tenían el mismo prestigio, ¿sí? La mayoría de estas personas cobraban su trabajo por la grandeza del objeto que hacían, ¿sí? Por ejemplo, si yo te hago, no sé, una reliquia chiquitita, un cofrecito ¿cómo se dice? Un cofre con diferentes perlas o diferentes piedras, a que si yo te hago un cofre grande, pues me pagas más por el Haz de grande, cuenta ¿no? que los pintores ganaban por metro cuadrado, haz de cuenta. Haz de cuenta. Entonces, antes del 1400 así se utilizaba, todos eran clasificados artesanos. Y entonces, durante el Renacimiento es cuando vemos este cambio como en la mente de la sociedad, no todas las sociedades, la sociedad que hoy se considera occidental, o sea, Europa. Eh, este cambio a que de repente algunos artistas, algunos pensadores que también eran intelectuales, comenzaron a impulsar esta idea de que el arte visual, que era intelectual, se merecía un nivel de prestigio un poco más alto, tan así como los filósofos, como los poetas o los músicos o los arquitectos, que se merecía pues un prestigio, un estatus muchísimo más alto. Y vemos durante la historia que durante todo lo que se clasifica como el arte académico de 1400 hasta el 1800 y feria, siempre ha habido esta lucha de los artistas que están siempre tratando de vender este concepto de que no, nosotros somos un poco más, nosotros somos algo más, ¿sí? Y hasta hoy en día es donde de repente llegamos influenciados de todo esto, donde hoy vemos de manera diferente, por ejemplo, un pintor, o por lo menos la mayoría de las personas en la sociedad que todavía es considerada occidental, que después de que los europeos llegaron hasta América, y todos nosotros pues somos considerados Y en Asia. teoría occidentales, se ve de esta manera, ¿sí? Es como un artesano, es una persona que hace, no sé, pues manualidades, hace trabajos manuales técnicos, y un artista, se hace la separación, un artista es una persona que hace piezas con valor intelectual, ¿sí? En teoría. Así es más o Ahora, menos como yo lo veo. O sea, esa sería la distinción que yo haría, que probablemente cambie a lo largo de este capítulo, pero ahorita esa es la distinción que yo haría también. y es que en realidad no es como que haya nada de malo pensarlo así, simplemente que podemos entenderlo de una manera muchísimo más profunda si nos metemos así de lleno a ver como las diferentes clasificaciones y ver cómo a veces se contradice muchísimo, o sea, las opiniones que podemos tener aplican para cierto tipo de trabajo, pero no aplican para otro y de repente como cambian. Entonces, antes de que empezamos a definir, quiero que tengamos esto en mente, o sea, que como hablamos en el episodio que te mencioné antes de qué es arte y qué no, siempre tenemos que abordar todos estos temas con muchísima humildad, en el sentido que, pues nosotros quiénes somos para definir una u otra. Sin embargo, sí hay
un pensamiento colectivo, una idea colectiva sobre cómo se definen estos términos y vamos ahorita a continuación a definir cuáles son las características que se utilizan comúnmente para definir lo que es arte y lo que es artesanía. Pero cabe mencionar que estas ideas las ordené yo, no son ideas mías, personalmente las encontré en diferentes lugares son ideas colectivas, ¿sí? Ideas que normalmente podemos tener. O sea, por Y las ejemplo, la ordené. definición de Wikipedia, cosas así, ¿no? No me metí a Wikipedia para hacerlo, a lo mejor Sería buena hubiera idea. debido hacerlo, pero apunté diferentes características que nosotros podemos pensar eh, que nos pueden ayudar para definir qué es arte y qué es artesanía, y los acomodé en un orden del que, en mi opinión, tiene menos sentido al que tiene más sentido, o de lo más general hasta lo más específico, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Em, Vas a leer tú la definición de lo que es arte, yo voy a leer la definición de lo que es artesanía. Entonces, ¿cómo te parece mejor? ¿Quieres que alternemos? Tú lees la uno, yo leo la uno, o tú lees No, todas yo y yo creo que leo va a todas. ser más claro que leamos todas las definiciones de arte y Ok. después todas las de artesanía. Ok, entonces empiezas tú, Ok. lees la definición de lo que es arte y yo después le doy la artesanía. ¿Sí? Ok, bueno, definición de la palabra arte. Número 1 es trabajos hechos por personas que han estudiado arte. 2. Son tradicionalmente la pintura, la escultura, la fotografía o el dibujo. 3. Objetos de lujo o de estatus sin aplicación práctica. 4. Objetos producidos sin intenciones comerciales. Su éxito se mide en mérito creativo o intelectual. 5. Objetos que aportan innovación a las artes visuales. 6. Ideas propias en vez de ideas colectivas. 7. Que esa número 6 la pongo en duda, ¿no? Porque creo que no existen ideas propias. Pero bueno. Ok. 7. Objetos con propiedad intelectual y significado. Ok. Ahora te voy a leer yo la definición, las diferentes definiciones que existen sobre lo que es la palabra artesanía. Es 1. Objetos hechos por personas sin educación formal de arte. 2. Las manualidades pueden incluir tejido, tallado, cerámica, bordado, macramé, abaldorios, costura, acolchado y muchas otras formas. 3. Objetos decorativos con funciones domésticas. 4. Objetos producidos esperando un pago. Su éxito se mide en ganancias comerciales. 5. Objetos hechos siguiendo fórmulas técnicas. 6. Técnicas y objetos culturales tradicionales. 7. Objeto técnico sin interpretación intelectual o significado. Ok. Tenemos las definiciones abarcando como desde lo más general hasta lo más específico. ¿Qué te parecen estas definiciones? Em, pues no me gustan mucho de ellos realmente, ¿no? De cierta forma, algunas de ellas están definiendo arte como la actividad que se está haciendo, ¿no? Como que si hacer cerámica siempre es artesanía, cuando yo creo que, pues, hacer cerámica también puede ser arte, ¿no? Hacer bordado también puede ser arte. También, por otra parte, hablan como que del objetivo comercial, ¿no? Como que una artesanía es aquello que se hace Para para vender. generar una ganancia y pues, o sea, no sé, una hamburguesa es una artesanía. Este, Ok. no sé, o sea, creo que, o sea, por ejemplo, esa definición, haz de cuenta que está diciendo todo lo que se produce en la economía o es arte o es artesanía. Y creo que no, creo que hay cosas que no caben en ninguna de esas dos definiciones. Hay otras que sí me parecen más interesantes, que creo que tendría que explorarlas más para como que hacerles agujeros, pero, por ejemplo, objetos decorativos o con funciones domésticas. Pues esa sí puede ser una definición de artesanía, ¿no? Como que lo que se me viene a mí a la mente de artesanía siempre tiene un aspecto decorativo, un aspecto estético, ¿no? Y por otra parte, el arte, dice objetos producidos sin intenciones comerciales. No, esa no es la que quería. Objetos de lujo o de estatus sin aplicación práctica. Esa se me hace bien interesante para el arte. Porque pues Ujú. creo que sí es acertada. Creo que no es toda la definición, pero las obras de arte sí son objetos de lujo o de estatus
sin aplicación práctica. O bueno, ¿Ok? bueno, ok, ya me estoy contradiciendo porque, no sé, tú puedes hacer un carro que sea una obra de arte. Tal vez no uno producido a gran escala, pero no sé, un carro que está hecho uno de uno, que tú mandaste a hacer, o un celular, o un micrófono, o una cartera. Una cartera puede ser una obra de arte y sí tiene una aplicación práctica, ¿no? ¿Ok? Sí, sí, es que la verdad tiene razón y justamente por eso es de que lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a ir una por una para ver, para hacer un poquito el abogado del diablo, ¿sí? Para ver cómo sí tiene algo de razón, pero puedes encontrar ejemplos en el que eso no cuadra, Sí, pues las ¿sí? contradicciones que mencionabas, ¿no? Exacto, todo esto es un tema de contradicciones, y vamos a hacer este ejercicio tú y yo, obviamente pues con las opiniones personales para ver pues, qué nos parece en general, ¿sí? Mira, el primero, y es con el que yo más problema tengo, dice, son trabajos hechos por personas que han estudiado arte Mm. y artesanía son objetos hechos por personas sin educación formal del Sí, arte. yo no estoy de acuerdo en esa. ¿Por qué eso está equivocado? Y creo que eso le queda claro a todos. Pues porque no creo que tenga nada que ver con que si has estudiado o no. Ya, yo creo que el arte, ¿sí? Es uno de esos tipos de carreras que tú puedes estudiar todo lo que tú quieras. Pero si no tienes talento, o sea, no la vas a hacer. No es como, Es como un no deporte. sé, Tú puedes ser un experto exacto, en fútbol, pero eres una nalga, ¿no? exacto, Pasa mucho. Perdón por mi exacto. inglés. Mm. Este, eh, es una de estas carreras, o sea, y espero no sonar arrogante, ¿no? Pero sí te ayuda muchísimo a estudiar arte y pues de ninguna manera digo que no lo hagan, pero hay muchas personas que estudian arte que lo que hacen está muy cuestionable. O sea, que tú lo ves y yo tengo compañeros de universidad que lo que hacen, yo personalmente lo definiría como una manualidad o como A una ver, di los artesanía, nombres sin ¿sí? miedo. En otro momento. Pero, o sea, por ejemplo, se me hace muy arrogante pensar que solamente porque tengas un título, todo lo que tú vas a hacer, un título de Vale. arte, ¿sí? En otras carreras, sí. Por ejemplo, si eres un doctor, si me dices algo, yo te voy a tomar más atención, obviamente, que, no sé, mi vecina o mi prima o whatever, ¿no? Pero en este tipo de carreras de arte, que tú tengas un título, a mí personalmente me vale. Creo Está que sí padre que tengas vale. esa formación. Yo creo que sí valen los títulos, pero No es no son automático. ley, exacto. O sea, Ujú. como también, o sea, los doctores también, pues vas a encontrar discrepancias. Uno diagnostica una cosa, otro otra. Pues tal vez uno, aunque estudió, tal vez no es tan inteligente o tal vez no es tan bueno o tal vez simplemente pues hay Tiene diferentes opiniones opiniones, ¿no? diferentes. Digo, creo que en esa profesión, doctor, ingeniero, arquitecto, es más fácil reconocer el estatus, ¿no? Pero en el Sí. arte, o sea, yo sí diría, alguien que estudió la historia del arte es más capaz en promedio que alguien que no ha O estudiado. en teoría. O en Sí. teoría, ¿no? O sea, Pero 51 de 100 veces va a ser mejor artista el que estudió que el que no estudió, por decir sí, algo. pero, por ejemplo, mi problema con eso también es el hecho, se me hace muy arrogante pensar de que si una persona, no sé, no tuvo la oportunidad de estudiar, todo su trabajo que ellos hagan no se clasifica como arte. O sea, me Sí, parece muy, no. muy arbitrario, muy arrogante. No estoy de acuerdo con El eso. talento ¿Sí? mata el estudio, en el arte, por lo menos. En el arte, Sí, el talento siempre va a matar el estudio, ¿no? Y ya si estás hablando de astrofísica, pues no importa qué tan talentoso seas, si no te sabes las leyes, pues buena suerte, ¿no? exacto. A ver, vamos a ver el punto número 2. El arte son objetos tradicionalmente pintura, escultura, la fotografía o el dibujo. ¿Sí? Número 2, las manualidades o la artesanía pueden incluir tejido, tallado, cerámica, bordado, macramé, abalorios, que no sé qué es abalorios honestamente, y costura, acolchado y muchas otras formas. Esa era una palabra española. Que bueno, casi todas las que decimos son españolas, ¿verdad? Pero de repente hablan raro. De Si repente alguien parece que sabe es qué es otro idioma. abalorios, si alguien sabe qué es abalorios, que nos los comparta, yo no sé qué es. Sí, yo tampoco. Okay. Este, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues, o sea, creo que es una. O sea, en general indica, ¿no? O sea, sí, típicamente las pinturas son arte, ¿no? Sí, típicamente el dibujo, la fotografía menos que las otras, ¿no? Porque pues Ok. hoy en día cualquiera toma una foto, no, no estoy hablando de los fotógrafos profesionales, estoy hablando de, en Un general, la selfie. fotografía, ¿no? Ajá.
Y sí, las manualidades, sí, típicamente un tejido, un tallado, un bordado, un macramé, no sé qué es tampoco. ¿No sabes qué es Esas un cosas, macramé? no, macramé no sé qué Son es. como esos, eh, creo que me voy a equivocar en los términos técnicos, pero es como esos tejidos de tipo de estambre blanco que se usan para como para decorar las casas, que se tejen también como que tú vas hilándolos y haciendo figuras como un atrapasueños o un tapetito para que Ah, cuelgue en tu ya, casa o algo así. ¿Sabes ok, cómo? Se ok, utiliza mucho en la decoración bohemia. ok, más o menos. Ujú, Digo, con eso del Dreamcatcher ya me ujú, imaginé. Este, o sea, a lo que iba es, sí, creo que esas actividades sí típicamente son artesanías y las otras, típicamente algunas de ellas son arte. Pero, pues no es ninguna ley, ¿no? O sea, una pintura puede ser una artesanía y una costura puede ser una obra de arte, ¿no? ok. O sea, por ejemplo, los Ahorita, vestidos que haga, no sé, Coco Chanel o yo no sé nada de moda, pero los grandes John Ford o no sé cómo se llama otro diseñador. Los vestidos que hagan estos super diseñadores super top, pues yo creo que típicamente o muchas veces sí son considerados obras de arte y quiero imaginarme que sí llevan mucho trabajo intelectual y mucha reflexión antes de ujú. hacerlos, ¿no? Este, Sí, pero bueno, podríamos argumentar que es el mismo caso para las manualidades o para las artesanías. Por ejemplo, una de algunas. las definiciones que a mí no me gusta, que yo he escuchado mucho, que ni siquiera la incluí porque me parece ridícula, es que si está difícil de hacer, es arte y que si está fácil de hacer, es una manualidad, es una artesanía. Güey, no, o sea, está mal. Las de, Eso, ¿cómo se llama? no, Pollock. Lo de Pollock no exacto. estaba muy difícil de hacer, ¿verdad? Sí, o sea, Rothko. ¿cuántos ejemplos tenemos en la historia de una actividad técnica que está muy fácil de hacer? O sea, en sí, la actividad, y que se llama arte, que vemos en los museos, que hoy en día celebramos y clasificamos como arte, y nadie le queda duda, a lo mejor a algunas personas sí, de que es arte, pero después tenemos estos, no sé, tejidos súper laboriosos, súper intrincados, como tú dices, de patrones, no sé, de alguna artesanía indígena, que se le nota que la persona tiene talento, se le nota que la persona tiene muchísima habilidad, y eso, Que pues le la mayoría dedican de la horas y gente horas a horas y practicarlo. horas y la mayoría de la gente estaría de acuerdo que eso se clasifica como una artesanía, ¿sí? Exacto. Entonces, No, y también el ejemplo que pensé ujú, es, en un capítulo del podcast hablamos del falsificador de las pinturas de, no me acuerdo qué artista, ¿no? Que ahí de sí, Vermeer, ajá, con los nazis, ahí anda enredado y todo. Pues él estaba nada más rehaciendo, replicando obras de alguien más, y eso claramente es muy difícil, ¿no? Incluso ujú, pensaban que eran reales por lo difícil, pero pero pues no yo no diría que significa, eso es una obra de arte, ¿no? O sea, reproducir, pues digo, de hecho eso es un tema que estaba es pensando, ¿no? debatible, es muy Ajá, ¿es arte o debatible. no? Porque, o sea, lo que estás viendo ahí, aunque sea una reproducción, es prácticamente lo mismo que la obra de arte original. Entonces, o sea, un cuadro de Canvas Lab, si tú imprimes un cuadro en Canvas Lab de Van Gogh, ¿es arte o no? O sea, fue hecho por una impresora, no fue hecho por un artesano, ¿no? Y digo, o sea, ok, Y que tiene lleva, el arte de Warhol también y se clasifica arte. ajá, y digo, ¿Ves lleva cómo te digo? muchos esfuerzos atrás, pero, o sea, es complicado, ¿no? Yo me inclino a decir que sí es arte. No es que el que le picó imprimir es un artista, no es que yo o que Nayeli o que las personas que estamos detrás de Canvas Lab seamos artistas por eso, pero el cuadro es una obra de arte. Digo, ¿Ok? algunos, ¿verdad? Hay gente que imprime la foto de su hijo y pues, digo, aunque esté bonito tu hijo, pues no es una obra Qué de arte, gacho. ¿verdad? No, no Pero tiene nada que ver. I agree, O I sea, agree. Ok, ok, vamos a seguir con la siguiente definición a ver qué nos parece, ¿ok? A ver, dice, 3. El arte son objetos de lujo o de estatus sin aplicación práctica. Y la manualidad o la artesanía son objetos decorativos con funciones domésticas. ¿Cuál es tu opinión, tu primera opinión, tu primera reacción pues de se me esa hace, definición? esa es creo que la que más me gusta, ¿no? Digo, yo tengo la mía propia que al final compartiré, pero o sea, en especial la de arte, objetos de lujo o de estatus sin aplicación práctica. O sea, como decía, yo creo que sí puedes tener objetos que tengan una función y que sean una obra de arte, pero en general el arte, o sea, dígase una canción de Beethoven, un cuadro
pintado a mano o impreso, como que sea que quieran, o sea, un cuadro de Van Gogh, el original, una obra, una estatua, una escultura, pues sí son objetos de lujo o de estatus, todos esos que acabo de decir, y no tienen una aplicación práctica. Entonces creo que de todas las definiciones que están ahí es creo que la que más me gusta. Hablando de arte, hablando de artesanía, la parte que me hace dudar más es la parte de doméstica. O sea, pues creo que no necesariamente es doméstico, ¿no? Pues lo puedes tener en tu oficina, lo puedes tener, o sea, puedes usar arte, o sea, puedes tener un cuchillo que usas para ir a cazar, que está ahí como que tallado y pues es una artesanía, pero no es doméstico, aunque bueno, también el cuchillo puede ser usado doméstico. Pero bueno, o sea, la parte que me gusta de la parte de artesanías es objetos decorativos o con funciones. Ahora, te hago una pregunta. Si tuviéramos un objeto que tiene alguna función práctica, ¿se le podría llamar a arte o a fuerzas tiene que ser artesanía? Yo creo que sí se le puede llamar arte. Yo creo que el llamarle arte depende de otras cosas. Pero, no sé, la mayoría de las veces, si tiene una función, probablemente es artesanía. O sea, y estoy hablando de estadística, ¿no? Si hiciéramos una lista Ujú. inmensa de todos los objetos y los calificáramos en arte y artesanía, creo que los que tienen función típicamente van a ser artesanías. ¿Ok? Creo que sí es una regla como en general, pero Hay excepciones. definitivamente hay muchísimas excepciones. Y te quiero hablar de una específicamente, ¿ok? Porque hace unos meses fui al Art Institute de Chicago, el museo. Tenían, creo que ya la quitaron, una exhibición de una artista que se llama Visa Butler. Visa Butler es una señora, una mujer eh, afroamericana, ¿cómo se dice? Afroamericana, afroamericana, Afroamericana. que hace, ¿cómo se dicen? Quilts, hace colchas, ¿sí? Entonces, te voy a poner aquí una imagen de uno de los trabajos que ella hace. Lo tienes en tu carpeta de materiales. Esta obra específica se llama Yo sé por qué los pájaros encerrados cantan. Entonces te voy a pedir que me la escribas súper rapidito y yo te voy a decir después qué onda con esta obra, pero dime qué es lo que ves, por favor. Sí, bueno, el fondo es como una colcha verde con unos como que unos triangulitos, unos rombos, así, o sea, es un patrón de rombos, básicamente, y encima, más a primer plano, hay dos mujeres, las dos están vestidas, yo lo interpretaría como que con una moda medio inglesa, francesa de los años 60. Esa es mi interpretación, yo no sé si realmente, si le estoy atinando al año y a la locación, pero así me lo imagino. Tipo como Mary Poppins, o sea, trae la moda Mary Poppinsosa, según yo. ¿Y eso es de los 60s? Eso no es, No, bueno, digo, Mary ok. Poppins la película es mucho más moderna, pero pues no sé si, pues creo que todavía prendían las lámparas con fuego, ¿no? En la película de Mary Ujú. Poppins. Entonces eso sí De los es 1900 y feria. 40, tal vez 30, no sé, yo no sé de moda. Ah, ok. Y las ropas de las mujeres, digo, las mujeres las caras las tienen en colores muy vivos, una tiene la cara azul, otra tiene la cara muy rojiza. Y los vestidos tienen patrones así medio locochones, ¿no? Como que una parte del vestido tiene un patrón de unas espigas de trigo, las mangas tienen como que unas jaulas con unas águilas dentro, la falda tiene un abanico, o sea, un abanico de esos modernos que todos tenemos en nuestras casas. Este, y la otra falda de la otra chava tiene nada más así como que un patrón con unos corazoncitos así muy modernos. Entonces, pues como que combina texturas, colores, juega mucho con eso. Y Ok. yo sí diría que eso es arte, porque es algo Ok. creativo, original. Esta pieza de arte estuvo expuesta, es una gira que ahorita creo que se pone en New York no sé dónde están, pero se expuso una gira que se expone en diferentes museos en Estados Unidos. Eh, Esta mujer utiliza diferentes telas y pues, tejidos de diferentes materiales para hacer colchas, lo que se clasifica como quilts. Agarra pedazos de tela y crea algo con eso. Entonces, creo que hoy en día a nadie le cabría duda de que esto es clasificado arte, pues está en un museo pues, de Fine Arts, un museo pues Y de los histórico más muy prestigiados, importante. ¿no? Exacto. Entonces, creo que aquí está como este mito de que si son manualidades como con utilidad, o sea, aquí se rompe todo el mito, porque bien alguien podría agarrar esto y ponerlo en su cama como una colcha, ¿sí? Sí, Simplemente ella lo agarró y lo puso en la pared en vez, ¿sí? también alguna vez Mm, hablamos de la obra esta que era un triangulote
que hizo una mujer y que habían puros platos, ¿no? Exacto. La obra de arte eran platos pintados y con esculturas, pero eran platos, ¿no? Y sí, Ujú. creo que todo el mundo diría que eso es arte, ¿no? Tal vez no te gusta, pero casi todo el mundo aceptaría que Ujú. eso es arte. Esa obra se llama Dinner Party y es de Chicago, de Judy Chicago. Esta mujer la hizo creo que en 1970 y feria. Como tú mencionas, es también es una instalación donde hay una mesa literal con copas y platos. Y los platos son los que están pintados. eh, los platos son de cerámica. Entonces, si clasificamos, o sea, si nos ponemos a ver qué trabajo técnico es, esto se clasifica como cerámica. Y así como bien siguiendo al pie de la letra, se podría clasificar como artesanía, Sí, ¿sí? Pero, exacto. ¿qué es lo que lo hace arte y no artesanía? Que yo sé que mucha gente le tira muchísimo hate a esta obra específica y muchos ni siquiera lo consideran arte, lo consideran en artesanía y creo que la razón de eso es pues específicamente por esto, porque son platos, porque son cerámica, mucha gente no lo quiere considerar arte o se rehúsa a considerarlo arte, Yo creo que la pero, mayoría de la gente que se rehúsa a considerarlo arte, no quiero ofender a nadie, pero es gente que no ha estudiado el arte. Yo creo ok, que todos los que estudien arte o que realmente se empapen de este tema que les llame la atención, saben que el arte conceptual es arte. ¿y cuál crees tú que sería como la razón por la cual esta obra de arte es, o sea, por qué esto es una obra de arte y no es una artesanía? ¿Cuál es la Bueno, diferencia? digo, ahora voy a mi definición. Yo creo que la diferencia entre arte y artesanía reside mucho en la intención que hay al hacerlo, Okay, ¿no? Una artesanía puede ser como que algo repetitivo, puede ser que haces lo mismo muchas veces, que estoy seguro que van a decirme que hay obras de arte que están repetidas, ¿no? Pero una artesanía creo que es algo así como que es simplemente para decorar y algo que haces y haces y haces y haces y haces, ¿no? Y una obra de arte creo que es algo que en la que tú estás intencionalmente queriendo comunicar alguna idea o concepto. Este, creo que es eso, o sea, tienes que tener la intención de comunicar algo para que sea considerado arte, en mi opinión. okay. Ok. Y vamos a seguir con las siguientes definiciones. La verdad es que lo dijiste, es muy acertado. También puede ser muy controversial. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero si seguimos con las siguientes definiciones, vamos a dar cuenta de algunos aspectos que a lo mejor no hemos considerado todavía. ¿Sí? Es número 5. La definición del arte, número 5, que son objetos que aportan innovación a las artes visuales. Y la definición de la palabra artesanía, número 5, es que son objetos hechos siguiendo fórmulas técnicas. ¿Cuál es tu reacción inicial hacia esta Creo que es buena. frase? La de arte creo que es buena. Digo, está hablando específicamente de las artes visuales. O sea, Ujú. está dejando de fuera la música y X cantidad de actividades que podamos considerar arte, ¿no? Pero creo que sí aportan innovación, ¿no? O sea, todas las obras de arte tienen que comunicar algo. O sea, tienen que querer comunicar algo, según mi definición personal. Este, y para o sea, como que si comunicas algo que ya ha sido comunicado de una forma que ya ha sido comunicada, creo que tal vez mucha gente nada más diría, pues te estás copiando, ¿no? O sea, es exactamente el mismo concepto de la misma forma, ¿no? Pero pues creo que sí tienes que innovar, ¿no? O sea, puedes comunicar el mismo concepto, pero lo tienes que pintar de una forma diferente. Entonces ahí ya estás innovando, estás comunicando algo de una forma que no se había hecho. Entonces creo que sí tiene algo de verdad esa definición en cuanto al arte. Este, y también el de la artesanía, creo que tiene algo de verdad, ¿no? Objetos hechos siguiendo fórmulas técnicas. Muchas veces el arte también creo que sigue fórmulas técnicas, ¿no? Hacer un fresco, el de la Capilla Sixtina, pues es una fórmula técnica y una serie de pasos que tienes que seguir, ¿no? Ujú. Pero Y aquí es donde entra un tema muy interesante. Mira, yo estaba escuchando eh, diferentes opiniones de diferentes personas y alguien me hizo notar un punto que se me hizo muy interesante, al cual no tengo respuesta, pero está bien interesante para reflexionar. Según esta definición, las artesanías serían técnicas y objetos, no, objetos hechos siguiendo fórmulas técnicas. Imagínate que hay un artista que de repente hace una pintura de X cosa que le va muy bien
y de repente empieza a replicarla y replicarla y replicarla para que se le venda y se le venda, se le venda más. Después del tiempo y de su vida, ¿se puede seguir llamando un artista o será que es un artesano? O sea, Pues las dos. O sea, puedes ser un ingeniero y ser un músico. O sea, right. puede ser más de una cosa, ¿no? En la vida. Y aquí es donde de repente me pregunto si muchas personas que se consideran artistas en realidad son artesanos, pero Es que, o sea, sí, exacto, mira, o sea, por ejemplo, si tú dices que las réplicas no son arte, entonces cuando yo pongo en mi Spotify una canción de Beethoven, no es arte. Es una réplica, es una reducción del piano a bits, a unos y ceros. Es una abstracción, ¿no? No se nota como una abstracción porque tiene mucha resolución, ¿no? Hablando del tema técnico. O sea, un ojo no entrenado, el mío no es entrenado, no va a notar una diferencia, ¿no? O si no tienes unos audífonos de 100,000 pesos, tal vez no vas a notar la diferencia. sí, Pero si tú dices, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Canvas Lab, si dijéramos un cuadro de Van Gogh de Canvas Lab no es arte, entonces una canción de Spotify tampoco es arte. ok. Es una reproducción comercial, con intención comercial. Este, entonces yo creo que me inclino a decir, por ejemplo, ese ejemplo que tú dices de que hizo una obra y luego se la pasó replicándola, yo creo que esa obra sigue siendo una obra de arte, ¿no? Porque nació queriendo comunicar un concepto, queriendo comunicar una emoción, una idea, ¿no? Si nace con esa intención, yo creo que es esa, aunque la repliques, sigue siendo una obra de arte. Tal Ok. vez el que la está haciendo, el que está haciendo la réplica, tal vez no es un artista, ¿no? O sea, Sí, esa es la pregunta. Si esa persona si yo es un imprimo la artista, obra de Van Gogh, si yo soy el que le picó imprimir y yo puse el lienzo y lo monté todo, no soy un artista, pero sí es una obra de arte, yo creo, ok, ¿no? Y digo, me ok, gustaría ver la opinión, ¿no? Estoy seguro que hay gente que difiere, pero ok. Y no, está perfecto. Estaría, o sea, es una pregunta que lancemos a todos. O sea, sí es esa definición en sí, de que para que sea un arte, para que sea arte tiene que ser una innovación y una artesanía que sean objetos hechos siguiendo fórmulas técnicas. Y aquí es donde quiero traer un ejemplo que nos va a doler a muchos, ¿ok? Va a ser un ejemplo muy controversial. Estoy segura que mucha gente tiene opiniones muy fuertes sobre este sujeto y sobre su trabajo. Bob Ross, ¿ok? Este hombre que todo el mundo conoce en los años 80, que le enseñó a toda una generación a pintar. Este personaje que pasaba en la televisión, que se armaba sus pinturas de paisajes, que se armaba sus montañas, y iba paso a paso explicándoles. Yo también lo vi mucho cuando era niña. Y la mayoría, o sea, muchas personas pueden decir, ay, qué padre su arte, pero ahora, ya, pensando en serio, ¿sería un arte o sería una artesanía el trabajo que está haciendo Bob Ross? eh, yo, yo, yo pienso que el performance que hace frente a la cámara, de estar enseñando con el carisma, la técnica, el arte de enseñarte y de hacerlo enfrente de la cámara, eso es arte. Pero yo creo que la pintura en sí es una artesanía. Yo también estoy de acuerdo. Yo pienso que el trabajo que él hizo, o sea, sus pinturas, no tenían una intención, o sea, como que algún concepto o algún mensaje en sí, o algún significado en Eran sí. puramente Eran decorativas. bueno, hay mucho arte que también, que sí es arte, que puede ser decorativo también, Sí, pero pero, o sea, donde yo haría como le marcaría la diferencia es que es un trabajo técnico que se hacía para, em, ¿cómo se dice? Se hacía para explorar un tema que él mismo no consideraba que sus pinturas fueran arte. O sea, él mismo decía, él mismo las guardó en una caja, le valió, o sea, como tú mencionas, lo que es arte es el personaje, ¿sí? la Su performance, actuación, el performance, su exacto, ¿no? legado, ¿sí? Ajá. La pintura en sí es una herramienta que él usó técnica para llevar a cabo o sea, podemos decir así, la pintura fue como si fuera su pincel, El ¿sí? Fue vehículo, exacto, es lo que el estaba vehículo, pensando. el medio que él utilizó para darnos a conocer su arte. La pintura en sí es seguir pasos, no es muy diferente como
esto que está muy común hoy en día, que es que tú mandas una foto a una compañía y te lo mandan y tú pintas por números, ¿sí? Sí. O sea, que los números 3 son rojos, los números 2 son azules y tú te armas pues tu pintura y te queda padre, o sea, está bonita, está decorativa, qué padre, Relajante. se requiere muchísimo talento, se requieren muchas cosas, pero no es arte, o sea, no puede ser considerado como arte así tal cual, tienes que tener una muy buena razón para hacerlo. Pero, por ejemplo, el trabajo de Bob Ross, muchas personas cuando yo tengo esta conversación con personas, se sienten ofendidos o atacados porque de alguna manera sienten que llamarlo artesano en vez de llamarlo artista es algo peyorativo o es algo degradante. Pero no es así. Pues, o sea, mira, No, no es así, Nayeli, pero sí hay una jerarquía. O sea, yo tampoco, cuando yo digo que es alguien es artesano, no estoy tratando de hacerlo menos. No estoy tratando de señalar, eres alguien inferior. Pero creo que tampoco es realista decir que no hay una jerarquía. Sí existe una jerarquía, ¿no? O sí, sea, sí existe. Porque tenemos esta idea occidental que desde los 1400 siempre los artistas han estado tratando, un grupo de personas ha estado tratando de empujar este concepto en nuestra sociedad, que nosotros somos diferentes porque nosotros somos artesanos y somos algo más, ¿sí? que sí Entonces, son. O sea, yo sí creo que sí sí, son algo más. son, es No debatible, todos. O ¿sí? sea, sí, es Sí, debatible, claro que es debatible, ¿no? Pero en general, o sea, exacto. Da Vinci, comparado con alguien que tenga la capacidad técnica de hacer una pintura como Da Vinci, no están al mismo nivel. Right. Mira, vamos a analizar el siguiente punto para donde vamos a encontrar todavía una cosa importante que a mí me parece muy interesante para que me ayude a entender este tema de una manera muchísimo más complexiva. Sabes, yo creo que cuando vamos analizando de diferentes, o sea, cuando nos vamos adentrando en estas definiciones que damos, que van desde la más general hasta la más específica, siento que voy entendiendo el tema de una manera como de una, ¿cómo se dice? Una profundidad diferente. O sea, nos estamos adentrando como un tema que es muchísimo más abstracto, muchísimo más eh, técnico, que nos podemos perder en las semánticas, pero me ayuda a entender la idea de lo que es arte y artesanía de una manera muchísimo más comprensiva. Entonces vamos a leer la siguiente para ver qué es lo que nos parece. Es la número 6. Dice, la definición de la palabra arte. Número 6 dice, son ideas propias en vez de ideas colectivas. Y la definición de artesanías son técnicas y objetos culturales tradicionales. ¿Qué es lo que pensamos de eso? ¿Qué es lo que piensas tú de eso? Mira, o sea, para empezar, creo que no existen las ideas propias. Todas ideas son Okay. colectivas, ¿no? Todas. O sea, en mayor o menor medida. Todas las ideas son colectivas. No existe un pensador independiente, realmente independiente, no existe. Somos animales que somos sociales y venimos arrastrando, o sea, pues como hemos explorado aquí a lo largo del podcast, ¿no? Venimos arrastrando ideas de miles de años atrás. Y o sea, y pensamos que son nuestras ideas, pensamos que sabemos por qué creemos en lo que creemos, pero no sé cuánto porcentaje, pero un gran porcentaje de las ideas que tenemos en nuestra mente simplemente aceptamos que así son las cosas, ni siquiera las hemos razonado, ¿no? Entonces, por ese lado, Ujú. no me parece acertada esa definición. Ok. Creo que de alguna manera, o sea, sí tiene razón que nosotros somos hijos de la generación en que nos tocó vivir. Es algo que siempre digo, siempre explico cuando tratamos de entender el arte. Pero de alguna manera sí creo que tiene algo de razón. Porque normalmente cuando nosotros Es un espectro, y aceptamos. sí, o Ujú. sea, creo que los artistas sí están más cargados hacia las ideas individuales, pero no son realmente individuales. Creo que más que nada los artistas son las personas que plasman de una manera más original lo que la sociedad tal vez esté pensando, simplemente no sabe cómo representarlo Exacto, gráficamente o exacto. visualmente. Entonces, por eso se puede interpretar como que a Picasso se le ocurrió de repente pintar, no sé, personas como si fueran de figuras geométricas, ¿sí? Podemos atribuirle, no sé, a Picasso por el inicio del cubismo, podemos atribuirle, no sé, a los impresionistas por el movimiento impresionista, podemos atribuirle, no sé, a Botero por pintar las personas gorditas, etcétera. Pero sí, como tú dices, es debatible, ¿sí? Ahora, hay un concepto muchísimo más profundo y que aquí es donde entran todas las artesanías
tradicionales, culturales que tenemos, como por ejemplo aquí en México. Cuando yo pienso en las artesanías, yo pienso a las muñequitas de trapo que se hacen. No sé en qué estado son tradicionales, creo que se hacen en muchos lugares, pero estas muñequitas que tienen trencitas, que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen listones en el cabello, que están muy bonitas. Son Yo conozco a como varias personas. Anabel que- mesoamericana, o sea, más bonita. Creo que eso es un insulto, mano. ¿Por qué? ¿Qué Porque cosa es un Anabel es una insulto? ¿Que cosa sea muy Anabel? fea. Ah, o sea, sí, pero es Anabel. como que una muñequita es parecida, ¿no? Anabel. O sea, No, obviamente están. Anabel está mucho más. Es que Anabel, creo que la de la película tiene una cara como que de cerámica, pero creo que la original sí es así como estas, que son pura tela. Ujú. Puedo estar Ok, equivocado, pero bueno. eso es lo que tengo en mi mente. Por ejemplo, yo tengo una amiga que le gustan mucho este tipo de muñequitas, tiene un friego en su casa, siempre que va, le gusta coleccionarlas con diferentes colores, diferentes listones, diferentes vestidos. Y está padre, es una manualidad, es una artesanía muy padre, ¿sí? Y ese tipo de objetos, cuando nosotros pensamos, creo que la mayoría de la gente le queda, o sea, lo categorizaría en esta opción, o sea, como Claro, artesanía. sí. Pero te quiero decir una cosa que me estaba dando cuenta entre más estudio o entre más me doy cuenta de cómo todos nosotros estamos sesgados Sí. y muy influenciados del arte o lo que nosotros consideramos arte occidental o arte europeo. Ujú. Y te digo porque cuando se empezaron a hacer diferentes exploraciones, por ejemplo, creo que en el siglo XX es cuando ha sido uno de los siglos más, donde la gente de Europa ha estado más interesado en todo lo que se consideraba primitivo, o sea, todo lo que se consideraba no Europa, ¿sí? O sea, no Europa ni Estados Unidos, sino Étnico. Latinoamérica, étnico, África, Asia, etcétera. Y muchos de los pensamientos que hoy todavía cargamos vienen influenciados de esto, ¿sí? Eh, Partiendo específicamente de este concepto de que el arte son ideas propias, maneras innovadoras de ver la vida, etcétera. Entonces, todas estas culturas que tenemos, por ejemplo, los pueblos africanos que hacen máscaras tribales de sus tribus tradicionales, ¿sí? Ellos llevan haciendo lo mismo por milenios, ¿sí? No se sabe por cuánto, o sea, por Pues los centuries, como se europeos también dice, llevan pintando siglos. por milenios. Es lo mismo, Este, ¿no? mm, O sea, las en ese aspecto. artesanías, por ejemplo, aquí encontré una foto que se me hace muy padre de una mujer de la tribu Navajo, que es un grupo indígena de Estados Unidos, Ujú. que está tejiendo un tapiz o pues una colcha, una cobija artesanal tradicional de su tribu Navajo, ¿no? Eh, También hay una foto de las máscaras tradicionales africanas. Hay ¿cómo se dice? Una foto de las muñecas que te menciono tradicionales de trapo. Y creo que para todos nosotros se nos puede hacer muy fácil decir, bueno, esto cae en artesanías porque ellos no han innovado, ¿sí? Entonces, creo que aquí es el gran problema que muchas veces tenemos porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de esta gente, de estos grupos étnicos, no tienen como finalidad innovar. O sea, ellos están conservando sus tradiciones de una manera que vengan preservadas para el futuro. Entonces, no es porque no sean capaces, simplemente ellos están haciendo una tarea diferente, ¿sí? O sea, nosotros no podemos... y muchos de estos tipos de obras a veces ya vienen considerados en los museos, en los libros de arte o historia de arte, como arte en sí. Si pensamos, por ejemplo, el Museo del Louvre, no sé, una cuarta parte del arte que tienen ahí es arte egipcio, arte, ¿cómo se dice? Islámico, arte de diferentes grupos Sí. étnicos Que tal vez que, eran más como artesanías religiosas, pero las catalogamos como arte por el valor histórico. y exacto, y también muchas veces yo lo que pienso es que probablemente ni siquiera entendemos, o sea, nosotros afuera de la cultura ni siquiera entendemos qué es lo que representan. ¿Cómo sabemos que a lo mejor esas máscaras tradicionales africanas para ellos no simbolizaban la historia de su pueblo y sí tenían un Exacto. significado muy grande? Eso es lo que Pero estaba nosotros lo pensando. vemos y vemos a través de muchos siglos, pues es lo mismo, pues es porque igual y no sé, los queremos como que descender a un nivel más bajo de que son artesanos, no son artistas, ¿sí? Porque nosotros como personas occidentales, ignorantes de las culturas ajenas, no entendemos la profundidad
del significado que esas piezas tenían para la gente después que las creó, Sí, ¿no? la cultura western, europea, americana, yo creo que pues siempre malamente hemos visto a los mesoamericanos, o sea, las culturas mesoamericanas, las culturas africanas como inferiores, ¿no? Como Primitivos. menos desarrolladas, menos sofisticadas, o sea, siempre ha existido esa arrogancia, ¿no? O sea, digo, creo que cada vez es menos, ¿no? Cada vez con el internet, con cómo vamos madurando como sociedad, quiero pensar que cada vez somos menos prejuiciosos, pero pues venimos arrastrando eso, ¿no? Tal vez, o sea, estoy seguro que muchos de nosotros consideramos, no, yo no soy racista, ¿cómo vas a decir que yo soy racista? Pero seguramente seguimos teniendo prejuicios por aquí y por allá que ni nos damos cuenta que son prejuicios racistas, ¿no? Que son prejuicios, punto. Exacto. Y bueno, antes de que empecemos a entrar a las conclusiones, vamos a utilizar la última definición de las dos palabras, pero si quieres léelas tú para que me des la opinión de lo que tú piensas de estas últimas Ok, definiciones. la definición de arte, objetos con propiedad intelectual y significado. La definición de artesanía, objeto técnico sin interpretación intelectual o significado. Creo que creo que está bastante acertada estas dos definiciones. Porque al decir intelectual y significado están hablando de la intención. Y para mí la intención es el gran diferenciador. ¿Sabes? Para mí lo que tiene más sentido o sea, esta frase, esta definición, la puse hasta el último porque es la que para mí tiene más sentido de todas las otras que puse, ¿sí? Y el ejemplo más claro de explicar esto para mí es como decir, por ejemplo, yo que fui maestra de arte para los niños chiquitos de la primaria, de repente las actividades que hacíamos incluían de que palitos de paletas y de pinturas con los dedos y pues diferentes tipos de materiales pues que mucha gente podría estar de acuerdo que son características de las artesanías. Pero también podríamos argumentar, como tú dices, que Pollock pues también no es como que su obra era como súper técnica, era simplemente aventar pintura por todos lados. Sin embargo, sí se considera como una pieza de arte. Este, Creo que el valor radica en, como tú dices, en el significado o en la interpretación intelectual, ¿sí? Una persona puede hacer algo que esté muy bonito, puede hacer una pintura, no sé, de ese tipo ven, por ejemplo, en Google una foto de un atardecer, ¿sí? O de un caballo, y lo tratas de pintar y te queda muy bonito, pero no necesariamente se puede llamar arte, ¿sí? Si no tienes algún tipo de significado, otro a que, mira qué bonito. Ahora, sí hay mucho arte que está bien superficial, o sea, tampoco bajémonos con, hay mucho arte que está superficial, entonces, eh, aún después de encontrar las definiciones que para mí tienen más sentidos, siempre hay este tipo de huecos, o sea, siempre hay como estas excepciones, siempre hay estas como argumentos que de repente puedes contradecirte, puedes encontrar lo mismo, y al final de cuentas, esto es lo que yo descubrí analizando el tema, o sea, tratar de definir estas dos palabras puede ser muy conflictivo, puede ser muy controversial y puede ser también muy contradictorio, ¿sí? Algo que de repente tú ves y dices, yo te explico por qué esto es una artesanía o porque esto es arte, puede aplicar para ciertas situaciones, pero para otras no, ¿sí? Entonces, como mencioné al principio, este episodio de podcast se complementa muchísimo con el que hicimos el año pasado de qué es arte y qué no es, que nos va a ayudar a entender muchísimo cómo eh, ¿sabes? Entre más lo pienso, más me viene a la mente esta cita que fue de Platón, que dice, es más importante la pregunta que la respuesta en sí. O sea, el hecho de querer saber cuál es la definición, adentrarte en este tema, en realidad es mucho más importante que tener la respuesta en sí, porque no es como que vamos a encontrar una respuesta definitiva, es explorar el tema, entender el tema de una manera profunda, ir como que quitando capitas de profundidad, niveles de profundidad de lo que nosotros estemos listos para ir entendiendo. eh, y sí, de poder abarcar o como dice, se dice aprovechar el tema, este, de maneras un poco más
más completas, sí, que nos demos cuenta de nuestras propias influencias, En nuestros prejuicios. nuestros propios prejuicios, nuestras propias, ¿cómo es esto? Nuestros propios bias. ¿Cómo es la traducción de eso? Nuestras Prejuicios, propias, sesgos. La definición de bias es sesgos. cómo estamos sesgados, cómo todo, o sea, entender la historia detrás de la pregunta que tú estás haciendo para entender, sí, aquí hay unas preguntas para reflexionar, ¿sí? Mira, en realidad se puede decir así en concreto, se puede decidir qué es arte y qué es una artesanía. ¿Tú qué Eh, crees? yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? O sea, por lo menos tienes que, para responder esta pregunta, tienes que primero tener realmente definido qué es uno y qué otro, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo en qué es uno y qué otro. Si tenemos definido qué es uno y qué otro, entonces creo que la respuesta a esta pregunta es sí. Que bueno, ok, Ahora, es como que circular lo que acabo de decir, ¿no? Definir es responder la pregunta y... sí. Mira, yo creo que no, yo creo que no. Sí hay patrones como que generales, sí hay guías en general, pero yo creo que no porque, pues como hablábamos en el episodio de qué es arte y qué no, no podemos definir qué es arte y qué no es arte. No, Sí, o sea, cada generación define lo que para ellos es arte y lo que no es. yo creo que tú no lo ¿Mm? puedes definir en un vacío, tienes que realmente entender, como hablabas de las máscaras africanas, ¿no? Si realmente la única intención que tienen es decorar o crear un objeto religioso, pues tal vez no es arte, ¿no? No están buscando comunicar algo en específico, innovadoramente, algo nuevo. Pero pues no sabemos, tal vez sí es como que cada uno que hace las máscaras las está interpretando de sus sueños y conectándolo con sus ancestros, no sé, ¿verdad? Pero pues tal vez sí, ¿no? Y estoy de acuerdo, creo que hay situaciones en las que sí podemos decir esto sí es arte y situaciones en las que podemos decir esto sí es artesanía, Pero hay pero una área hay otras gris. situaciones que son como que, híjole, o sea, sí es muy complejo. Exacto. Entonces, así como que en concreto que alguien te puede decir así la verdad absoluta, no existe, no, no hay, ¿sí? Ahora, si es tan difícil decidir qué es arte y qué es artesanía, ¿por qué existe como este impulso de separarlos? ¿Por qué queremos separar las dos Yo, palabras? ¿Por qué es importante? yo creo que es porque los humanos apreciamos las jerarquías y las necesitamos para muchas cosas, ¿no? Hoy en día, digamos, con el movimiento extremo liberal, creo que se quieren eliminar muchas jerarquías o se quiere eh, decir que las jerarquías son malas o dañinas, pero hay situaciones en las que las jerarquías son necesarias, ¿no? Cuando necesitas un consejo médico, necesitas una jerarquía, necesitas saber quién es el que más ha estudiado, necesitas saber quién es el oncólogo, el médico, ¿verdad? Exacto. Este, Sí. entonces, creo que tendemos nuestra parte animal racional, o sea, el hecho de ser humano, siempre como que tenemos metidos en la mente esa estructura de jerarquías y creo que por eso queremos separarlo. Sí, de alguna manera, a mí también me ha pasado, o sea, a mí me pasó una vez que acompañé a una amiga mía a Hobby Lobby, que es como una tienda como Michael's o como, no sé cuál será el equivalente en México de ese tipo de tiendas, que compras manualidades, cositas para niños del kinder, etcétera. Y de Se repente llama La ella, Casa de Miguel o Manualidades de Miguel o algo con Miguel. algo así. Y fuimos a comprar y ella encontró un resistol y me dijo, tráeme un resistol, quién sabe qué. Dije, ¿qué es eso? Me dijo, ¿eres un artista y no sabes qué es el resistol? ¿Quién sabe cuánto? Le digo, pues sí, soy artista, no artesano. O sea, no hago manualidades, no hago, ¿cómo se Sí, dice? o puede ser ingeniero Mm, y una cosa es un ingeniero químico, otro es un ingeniero estructural, otro es un mecatrónico, otro es un programador. Igual en el arte, Entonces, ¿no? me pongo a reflexionar en esa, pues, ¿por qué? Pues no es como que me molestó, pero como que me sacó de onda, oye, pues no es lo mismo. O sea, ¿por qué en mi mente yo de repente me quedé como que, pues si yo no soy, o sea, ¿por qué nos aferramos a tratar de distinguir estos dos temas? ¿Sabes? Hay mucha gente, es un argumento, es un tema como que muy caliente en estos momentos de que hay mucha gente que dice, pues ¿para qué te aferras a tratar de separar dos conceptos si en el futuro probablemente se van a calificar como lo mismo? Y es una posibilidad de que en el futuro de repente, ¿sabes? Después del arte posmoderno, que cualquier cosa puede ser arte, se empieza como a desaparecer esta línea entre lo que es como que low art y high art, fine arts y artesanías o manualidades. Entonces,
hay mucha gente que está a favor de que, pues, llámelas a todos artes visuales, ¿sí? Es que, mira, creo que, o sea, si el humano quiere a veces, o sea, nosotros queremos a veces arte y a veces queremos artesanía. Y mientras queramos eso, va a existir la distinción porque es útil. O sea, nos sirve. Nos sirve para saber decidir entre una cosa u otra, ¿no? Si Ujú. eres una persona que afortunadamente le fue muy bien económicamente o heredaste millones, como creo que el 90% de los millonarios lo heredaron, eh, si tú quieres decorar tu sala acá bien locochonamente con estatus, vas por una obra de arte. Si le quieres hacer un regalo a tu suegra, probablemente vas con una artesanía, ¿no? Y Qué gacho, Manuel, mientras, cómprale un arte a tu suegra. mientras que se lo gane, no, no te creas. Sí. Mientras exista la querencia, la necesidad de diferenciarlos, va a existir esa diferencia entre las palabras, Ujú. ¿no? El lenguaje nace del uso, de la Y creo que necesidad. también a ese punto, por ejemplo, en mi opinión personal, o sea, te pones a pensar, una persona que estudió arte, que hizo un frío de cosas, que ya se clasifica como un artista, que le costó y así, de repente yo creo que sí es un poquito, o sea, que sí le molestaría que de repente digan, ah, no, pues tú y el artesano se les va a pagar lo mismo, vale lo mismo, su trabajo vale igual. O sea, sí es como, o sea, creo que a muchas personas sí, creo que a mí de repente sí me molestaría que hiciera, no sé, por ejemplo, una obra grande de pintura con un concepto atrás y que, no sé, con un concepto intelectual y que de repente me digan, bueno, pues su trabajo vale lo mismo que, no sé, una muñeca de trapo. Es Sí, que o no sea, lo creo puede que decidir alguien, ¿no? O sea, mientras creo haya que, gente que aprecie el arte, va a existir esa diferencia de salarios. O no ujú. son salarios realmente, porque no es como que son y, asalariados los artistas, ¿verdad? Pero esa y creo diferencia de que es más que ganancias. nada, o sea, cuando tú preguntas a quién le conviene de que haya esta distinción, pues a los artistas, sí, a una persona que siempre, o sea, Y y a me los que quieren incluyo, ¿ok? comprar arte, y a los que quieren comprar arte, porque hay gente que tiene, que no quiere algo decorativo, sino que tiene una ambición, una querencia, una necesidad más De estatus. intelectual o de estatus, exacto. Que Ujú. el estatus también puede ser artesanía, ¿no? Todos los babosos que pagan $500 por una playera impresa que dice Supreme, no quiero ofender a nadie, No pero a creo mí, que cueste 500 pesos, Manuel, cuesta dólares, mucho. dije 500 Ah, dólares. okey. O sea, esa es una artesanía Mm, que, bueno, también puedes decir que es una obra de arte, ¿verdad? ¿se puede argumentar? Pero es algo de Mm, estatus, ¿no? Lo estás haciendo por exacto. estatus. Y ahora la última pregunta es, ¿van a existir siempre estas 2 formas de clasificar las expresiones artistas? O sea, ¿va a existir siempre este término de arte y artesanía, o tú crees que algún tiempo en la historia se van a volver a fusionar como era antes de 1400? No, yo creo que sí van a siempre existir. Mm. O sea, Ah, yo por creo que no cierto, podemos go back, a menos de que haya una guerra nuclear y la civilización se destruya y empecemos de nuevo. yo tengo una respuesta un poquito diferente, que es algo que sabía, pero se me olvidó mencionar en el episodio. Hay muchas culturas que hasta hoy en día nunca han hecho esta diferencia entre arte y artesanía. O ¿Y sea, qué tipo de culturas son? ¿Sabes? O sea, una idea que yo tenía aquí es, el arte surge cuando te sobra dinero, o sea, cuando te sobran recursos, cuando tienes tiempo de, mm, dicho en francés, pendejear. O sea, debatable. en Europa, o sea, ¿por qué en la Edad Media había menos artistas? O sea, bueno, mira, no estoy diciendo que es causa, por lo menos es correlación. Yo Ujú. apostaría a que si pusiéramos una gráfica de que cuántos artistas aceptados como artistas había en el mundo y cuánta riqueza económica tenía la sociedad, suben igual esas dos líneas. Yo creo. O sea, porque necesitas gente rica, necesitas gente que le sobre dinero para tener gente que te va a pagar por hacer una pintura de como La Noche Estrellada. Si todos andan batallando de que, híjole, güey, solo me alcanza para comer, güey, y mañana tengo que ir a cazar otro mamut, nadie va a comprar La Noche Estrellada. O sea, en teoría sí, o sea, generalmente sí. Sin embargo, muchas veces hoy en día puedes encontrar en museos de arte piezas prehistóricas que nadie sabe qué fregados eran, o para qué servían, Mm, o por qué las hicieron, sí, o las cavernas, y eso sí es considerado arte, ¿sí? pero Entonces, el que hizo esa obra, Nayeli, no tenía hambre, no tenía la pierna rota, no tenía miedo but de que we se don't lo know comiera un that. tigre. No, o sea, Porque muchas sí, sí cosas se pueden sabemos haber porque, utilizado para rituales o sea, no estaba o ocupado cazando, no estaba ocupado corriendo de un tigre, estaba ocupado haciendo trabajo creativo. Para hacer trabajo ujú, creativo necesitas tener
leisure, necesitas tener tiempo libre, ¿no? Y ojo, o sea, estoy seguro que todos pueden pensar en excepciones, pero mi argumento aquí es, Sí, es que en creo que van general, sí, correlacionados y sí. de cierta forma podría ser causados uno del otro. Mira, yo lo que te podría decir, y es algo que me ha tocado ver específicamente, creo que ahora con pues, las culturas más globalizadas que tenemos es un poco mucho más difícil porque creo que ahorita ya casi en todo el mundo está súper influenciado por la cultura occidental, ¿sí? Sí, por el Pero, internet, porque tenemos Facebook, Google, YouTube, que son occidentales y están en todo el sí, mundo. y turistas, aunque Y sea de otros Hollywood. tipos, pero, por ejemplo, hay muchas culturas que, por lo menos hasta el siglo pasado, todavía nunca habían hecho la diferencia entre arte y artesanía, simplemente porque no estaban interesados tanto, o sea, las estructuras sociales no estaban enfocadas como a la individualidad, a las humanidades que surgió durante el ¿Qué Renacimiento culturas? en Europa. Eso es lo que se me haría interesante. ¿Qué culturas? Por eso yo diría, o sea, yo me imagino que esas culturas son las que están menos, pues no quiero decir avanzadas, porque tal vez están más avanzadas espiritualmente o en algunos otros aspectos, pero Eh, menos avanzadas económicamente o, o, o menos metidas en el capitalismo, digamos. Ujú. Sí, la segunda estoy de acuerdo. Muchas de estas culturas, por ejemplo, estaba leyendo, por ejemplo, sobre un grupo de indígenas en Perú, por ejemplo, que ellos tienen ¿cómo se dice? Sus tejidos ancestrales, tradicionales, etcétera. Y para ellos no existe como que esto es arte, esto es artesanía, Es la misma simplemente palabra. para ellos es lo mismo, ¿sí? Y este concepto, esta diferencia, como te mencioné, es súper occidental y súper moderno, ¿sí? Hay muchas culturas que todavía, por ejemplo, si tú preguntas a algún chino sobre alguna vasija de arte de la dinastía, quién sabe qué, de hace 3 siglos, o de Edad Media. O sea, no hay un concepto entre lo que es artesanía, una manualidad, y arte de verdad. O sea, tú Es que es encuentras bien esas cosas en los diferente la museos, cultura. ¿sí? Todos ellos hacen las Exacto. cosas con mucha intención y no necesariamente para comunicar algo, sino lo hacen bien Y, por el placer de ujú. hacerlo bien. Y nosotros, como personas ajenas a su cultura, no tenemos o sea, no es que no tengamos la capacidad, Lo no juzgamos desde entendemos, nuestro ¿sí? Lo lente. juzgamos, decimos, mira, son primitivos, ¿sí? Y simplemente nosotros somos los que somos ignorantes, no sabemos. Entonces, para contestar la pregunta, va a existir siempre estas dos formas de clasificar las expresiones artísticas. O sea, siempre vamos a diferenciar entre arte y artesanía. No sé. No Yo sé si en insisto que sí. O sea, algún momento va a empezar a cambiar como que el énfasis. Ahorita estamos como muy influenciados, como te digo, por la sociedad o la cultura occidental. Quién sabe, a lo mejor en 2000 años no, ¿sí? A lo es que mira, mejor. incluso yo creo que lo que puede desaparecer es la palabra artesanía y todo es arte. ¿Por qué? Porque tal vez la artesanía ya es hecho por puros robots y máquinas y ya tú dejas de adjuntar la palabra arte a algo que hizo un robot o Ujú, una máquina. Pero, o sea, ¿por qué pienso que no va a desaparecer? O por lo menos el arte es lo que va a prevalecer. Porque si la sociedad sigue avanzando como está avanzando, vamos a trabajar muy poco. O sea, la mayoría de las tareas repetitivas, es decir, la mayoría, van a desaparecer, ya no van a ser hechas por humanos. Por ejemplo, el trabajo más común hoy en día es chofer, es manejar un vehículo. Eso es de las primeras cosas que van a en desaparecer con un la país automatización. desarrollado, Exacto, ¿no? pero, o sea, hacia allá va el mundo, o sea, todo se ha ido desarrollando. Obviamente quedan islitas así que llevan aisladas de la sociedad 5000 años, pero en general, o sea, tú vas a África y no es el mismo África de hace 500 años. Tú vas, o sea, y estoy hablando de África por hablar de los lugares menos desarrollados económicamente, ¿no? Entonces yo sigo pensando que conforme siga avanzando la sociedad, vamos a tener más tiempo libre, Ujú, vamos a necesitar trabajar menos y vamos a tener ujú. más hambre por arte. Bueno, pues no estoy segura que comparto la opinión. O sea, tiene sentido lo que dices, no estoy segura que en realidad sí va a pasar. Pero bueno, es una pregunta muy interesante que podemos reflexionar. Está súper padre que todos ustedes que nos están escuchando nos dejen sus respuestas. Como mencionamos, aquí todo se trata de opiniones, entonces todos pueden opinar. Obviamente, pues hay unas opiniones más educadas que otras, pero todos están libres de opinar, de mencionar lo que ustedes les piensen mejor. Está padre que todas las preguntas que hemos hecho durante el episodio que nos compartan ustedes qué es lo que Todas, ustedes creen. sí, todas las opiniones, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones valen igual. Y no hay una Ujú. persona en específico que pueda decidir cuál opinión vale, cada quien decide cuál opinión valora más que otra, pero no todas las opiniones valen igual.
En mi opinión. Ujú. Este, Ok. Pero pues bueno, pero este es el yo quería episodio de decir hoy. otra cosa. Es que estuve reflexionando. O sea, como dije, creo que Ujú. mi opinión de qué es arte va a ir cambiando. Y sí cambió un poco, ¿no? O sea, volviendo al ejemplo de una impresión, un cuadro de Canvas Lab de la noche estrellada, que ese es el cuadro que más se vende. Está muy bonito, la verdad, muy decorativo. Eh, Ahorita, o sea, como que después de estar pensando mientras hablabas y que tal vez no debería haber estado reflexionando mientras hablabas, debería haber estado poniendo más atención, pero no lo puedo evitar. Así soy yo. Este, es que el objeto en sí no es arte ni una artesanía, Es pero el la concepto. impresión que causa en ti, ¿no? Digamos, la serie de neuronas y de señales que se disparan en tu cerebro, ese es el arte, ¿no? O sea, Ujú. al tú ver, al tú consumir y ver, poner atención a la noche estrellada de un cuadro de Canvas Lab, la impresión es el arte, ¿no? La idea, ¿no? Así como, o sea, y el ejemplo, la analogía en la que pensé, que está bastante macabra tal vez, es como cuando alguien se muere. El cuerpo, o sea, ponle tú de que se acaba de morir hace 5 minutos, el cuerpo todavía no se está descomponiendo, ¿no? El cuerpo no es la persona. La persona es algo abstracto, ¿no? O sea, podría decir la persona es el alma o es la racionalidad, o sea, se va, la persona se va del cuerpo, ¿no? Creo que todos o casi todos estaremos de acuerdo en eso. Entonces, algo así relacionado creo que es el tema del arte, ¿no? El arte en sí Ujú. reside en la idea, en In the algo eye of the etéreo. beholder. Exacto, en algo intangible, ¿no? El arte es algo Ujú. intangible. La artesanía, o tal vez ni siquiera artesanía, porque pues tal vez el cuadro de Canvas ni siquiera es una artesanía, es simplemente un objeto, es algo, ¿no? Este, el arte es tu percepción de eso, creo. Ok. Creo que es una muy buena manera de ver las cosas. Estoy segura que explicándolo así, muchas cosas serían muchísimo más fácil de entender. O sea, el arte es lo que tú decías que es arte. Sí, una idea muy postmoderna, te lo voy a mencionar, Sí, pero podemos claro, claro. abarcarnos podemos abarcar ese tema también en un episodio futuro. Pero es que, Pero o sí. sea, hablando de posmoderno también, la gente que dice, por ejemplo, que el arte conceptual no es arte, es gente que se quedó con la idea de arte de Da Vinci. Que digo, probablemente Da Vinci sí estaría de acuerdo en que el arte conceptual es arte, pero me refiero a que es gente que se quedó con la idea de que nada más Da Vinci es artista, ¿no? Y nada más la gente que Ujú. hace algo que yo no puedo hacer es artista. Entonces, vuelvo a recomendar este episodio que hicimos el año pasado que se llama ¿Qué es arte y qué no? Creo que esa es una base que nos va a ayudar a entender el episodio hoy. Entonces, si no lo han escuchado, si no lo han visto, pues se los recomiendo que se regresen a buscar este episodio que nos va a ayudar a entender muchísimo la plática que tuvimos hoy. Y pues gracias a todos los que nos han acompañado por aquí. Vamos a tener pues más temas parecidos en el futuro y pues como siempre gracias a todos los que nos escuchan siempre hasta el final. Y si tienen sugerencias, adelante, sí les escuchamos. Ok. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.